En la última reunión estuvimos viendo la parte inicial del capítulo 16 de Apocalipsis en lo que respecta a las 5 primeras copas de la ira final del Señor. Hoy vamos a arrancar desde el versículo 12 hasta terminar ese capítulo 16, pero una pregunta de introducción. No sé si alguno se haya preguntado, bueno, la Biblia tiene pasajes muy interesantes, pasajes fuertes, pasajes pesados, pasajes difíciles, otros que tocan profundamente el corazón. Yo no entiendo bien por qué el Señor permite que existan ciertos capítulos como las genealogías que aparecen en el libro de Mateo o en el Antiguo Testamento, o un capítulo 16 de Apocalipsis donde se nos está describiendo una serie de situaciones, algunas difíciles de comprender y que finalmente pues son para el futuro, y me están diciendo que no le corresponde a la iglesia no va a vivir ninguna de estas cosas del libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6. Entonces, ¿por qué incluye un capítulo como este? Ustedes saben que el Señor no hace nada en vano, que un escrito de Él es un mensaje siempre al corazón de su pueblo, de sus hijos. Entonces muchas cosas nos debe estar queriendo decir a nosotros, los que estamos reunidos alrededor de esta palabra hoy, en este preciso momento, que no necesariamente tienen que ser tratados altísimos de escatología, de cosas futuras, sino de pronto mensajes incluso más sencillos y más cotidianos. Vamos a ver si de pronto hay alguno así como que nos impacte un poco. Empecemos con Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Qué pasa aquí? Imaginemos a un creyente cristiano de esta época, no de la tribulación, sino de esta época, que tiene una visión como la que nos empieza a describir el versículo 12, está viendo el que llama la Biblia gran río Éufrates, aunque la verdad sea dicha, no es uno de los ríos más grandes del mundo. El Amazonas ocupa el primer lugar, el Mississippi, pero el Éufrates está por allá en el lugar 15 o 20 en cuanto a extensión. Es un río que tiene 2.900 kilómetros de longitud, pero lo llama grande porque el río Éufrates figura en el libro de Génesis, allá cuando se establecen ciertos límites del jardín del Edén, y vuelve a figurar aquí al final como protagonista de una pequeña historia, pequeña en letras, pero gigantesca en consecuencias. Y es que este río proféticamente se está estableciendo aquí que se va a secar, porque el río Éufrates obra como una barrera natural, una barrera geográfica entre el oriente extremo, el lejano oriente, y el Oriente Medio. Está colocado en lo que se llama la medialuna fértil, junto al río Tigris, donde se supone que estuvo colocado entre ellos dos el Edén. Aquí entonces se nos nombra como objeto de una situación catastrófica y milagrosa. El río se seca para que dé paso a los reyes del oriente, que no se nos dice cuáles son exactamente, y sus respectivos ejércitos. Algo o alguien, y ustedes que son hijos de Dios saben quién es el autor de esto, permite o causa
directamente la sequedad del río para que los ejércitos en este caso no reyes en el momento actual, sino presidentes o dictadores, reúnan sus ejércitos y los traigan sobre el Oriente Medio, específicamente sobre la región de Israel, con el propósito de que allí haya una guerra de proporciones gigantescas que va a recibir el nombre de Armagedón, según nos dice la palabra más adelante, y en esa guerra el Señor va a cobrar venganza de muchas naciones que se han levantado contra Israel. Estos reyes del oriente son traídos por una influencia maléfica, que también está descrita en el siguiente versículo. Todo esto posiblemente sea uno de los actos más severos de antisemitismo, de lo cual ya estamos empezando a ver los primeros frutos. Las naciones del mundo se están empezando a levantar contra Israel, porque Israel no ha sido objeto de muchos afectos por sus decisiones y conductas de los últimos meses. Son decisiones y conductas muy discutidas a nivel humano y a nivel humanista con mayor razón, pero a nivel espiritual siempre han obedecido una guía de parte de Dios. Esto que está pasando actualmente a raíz de la invasión de estos kibbutz en Israel hace poco más de 6 meses, y esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis 16, todo es parte del plan de Dios, con el propósito de mostrar lo que es el resultado de la obediencia para bendición y de la desobediencia para maldición. Hasta aquí hemos visto a lo largo de Apocalipsis una larga lista de circunstancias, entre comillas, como este secamiento, terremotos, caídas de cuerpos celestes, etcétera, etcétera, que a través de la palabra se nos revelan como no casuales o fortuitos, sino provocados o permitidos por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con esto el Señor? ¿Qué tiene que ver el Éufrates en tu vida? Pues bien, a propósito, ¿cómo está tu relación con Dios? Puedes ir meditando en esto durante esta enseñanza. Vamos a profundizar en eso a medida que avancemos. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos o impuros semejantes a ranas. El dragón, la bestia y el falso profeta son la Trinidad inicua que ya habíamos enumerado, compuesta por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y estos 3, cada uno de ellos, escupen de su boca esta plaga de 3 espíritus semejantes a ranas. Espíritus inmundos, que son una designación común en el Nuevo Testamento para los demonios. Pero estos, específicamente en forma de ranas, son bastante poderosos y engañosos. Poderosos porque miren lo que hacen. Convocan a los reyes, es decir, a los gobernantes, a las cabezas de las naciones, para llevarlos a una guerra mundial. Una guerra que va a convocar a muchísimas naciones como nunca antes en la historia se ha visto. Y el propósito es solo uno: invadir a Israel. Estos demonios entonces son una de las últimas plagas, porque las ranas
eran animales inmundos según las leyes del Levítico. Y quizás eso describa un poco el aspecto de estos demonios. Quizás sean seres muy resbalosos, de sangre fría y aborrecibles. Yo me acuerdo que de pequeño yo jugaba con ranas, pero una vez ya de adulto les he cogido fastidio. Y más cuando descubrí que la Biblia los tiene por inmundos. Es llamativo que muchos demonios se parezcan a seres similares a animales inmundos en la palabra de Dios. ¿Será por eso que el Señor establece la inmundicia de ciertos alimentos? Para recordarnos que hay entidades vivas, reales, pero invisibles, muchas de ellas, otras visibles, y eso se va a ver durante la tribulación. Lo cierto es que para la palabra de Dios, los demonios son muy reales y causantes de muchos eventos físicos. Por tanto, para nosotros debieran ser igualmente reales. Y de pronto nos explicarán muchas cosas que ocurren y que no entendemos. Aquí en este caso nos están diciendo que una guerra mundial se va a librar por cuenta de espíritus inmundos que entran en los gobernantes y los convencen, miren el poder que hay aquí, los convencen de dejar sus sitios de gobierno, sus comodidades de palacios, la abundancia de sus comidas, para venir a invadir a una pequeña nación con el propósito de destruirla. ¡Qué poder que despliega una entidad inmunda tipo demonio! Y nosotros hemos menospreciado eso. ¿Cuántas circunstancias, cuántos daños habrán sido provocados alrededor de nuestra vida por demonios que nosotros no hemos reconocido? Y es que hay un mundo espiritual moviendo al mundo físico, y es hora de entenderlo así. Es hora de que nosotros como hijos de Dios comprendamos que nuestro papel no es sentarnos a oír un sermón. Nuestro papel es el de librar una batalla contra las tinieblas, con la oración, con la intercesión, con la fe, y el de bendecir a los que necesitan. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 16, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entre bambalinas, detrás de todo esto está el Dios Todopoderoso, tu Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia. Está moviendo los hilos para que esta batalla llegue al punto que Él quiere, para comprobarle al mundo físico, al mundo humano, que hay un mundo espiritual, que el pueblo de Dios debe obedecer el Espíritu Santo de Dios, porque el pueblo de la tierra obedece a demonios provenientes de la serpiente antigua. Esas señales de que nos habla son prodigios sobrenaturales diseñados para engañar a los reyes, a los gobernantes. Y repito, su capacidad para el engaño puede ser tan grande que los espíritus inmundos inducen a estos reyes a hacer el viaje hasta la zona de Israel. A pesar de todo lo que está ocurriendo en la tribulación, a pesar de las infecciones dolorosas, de esa llaga que tenían, del calor intenso, de la sequía, de la oscuridad, de la caída de granizo, de la caída de meteoros, de los terremotos, sin embargo, estos reyes se levantan y van allá. Qué poder de convocación tan grande, qué poder de seducción, qué poder de hipnosis tan grande. Y nosotros no hemos comprendido muchas veces el poder de las tinieblas, porque tampoco hemos comprendido el poder del Dios
que es nuestro Padre y Señor. La batalla de Armagedón es la gran guerra contra Dios y Cristo finalmente, no es solo contra Israel. Pero esa guerra terminará tan pronto como el Señor Jesucristo ponga su pie sobre la tierra. Entonces, demonios de conflicto descritos aquí o Dios de paz. Porque en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra en Juan 16:33. ¿Qué escogemos? Miren, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Es hora de compromiso con el Señor. Es hora de dejar de coquetear con el mundo, porque el mundo seduce y atrae a cosas destructivas, a corto, a mediano o a largo plazo, no importa, siempre termina en caos y destrucción. Solamente nuestro Dios es el que nos puede dar la paz, y es una paz incomprendida. Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pues bien, si tienes una relación un poco distante del Señor, este es el momento para decirle: Señor, yo decido, porque tú me has mostrado a través de la palabra que no hay sino dos equipos en contienda: el equipo de los demonios y de la serpiente antigua por un lado, y vamos a ver dónde va a terminar. Para eso está el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, los anteriores y los posteriores, para mostrarnos lo que le ocurre a los incrédulos. Pero para eso está el resto de la palabra, incluido Apocalipsis, para mostrarnos que tenemos un Dios grandioso que tiene siempre el control de todas las cosas. Y es un Dios que no trae, como trae el diablo, conflicto, caos y muerte, sino trae todo lo contrario: paz, armonía y vida. He aquí, dice en el versículo 15, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto es lo que yo quiero hacerles entender, miren, porque así me lo hizo entender primero el Señor. Estamos hablando de la última guerra mundial. Y de pronto el Señor cambia el tema y nos mete un versículo como este: he aquí yo vengo como ladrón. Entonces yo me pregunté, o le pregunté al Señor: bueno, Señor, ¿y por qué intercalas un versículo que no tiene nada que ver con el tema del capítulo? Estaba hablando de las 7 copas de la ira de Dios y nos dice: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Entonces a mi corazón llegó esto: es que Dios no está mostrando solamente el castigo, está mostrando su misericordia para todo aquel que le crea y que venga a Él, que quiera vivir una vida por encima de los problemas que ha tenido hasta ahora, sin resolver, sin brújula, sin consuelo. No es que Dios llegue a nuestras vidas y nos resolvió todos los problemas. No, yo no estoy predicando eso. Estoy diciendo que puede que sigan los problemas, pero el Señor nos ayuda a sobrellevarlos y ya no nos vamos a sentir solos. Yo recuerdo que una de las características más dolorosas con las que yo vivía antes de llegar a los pies del Señor era esa sensación continua de soledad. No importaba si yo estaba trabajando en mi escritorio frente a un paciente, no importaba si estaba en la sala de cirugía o en urgencias, no importaba si estaba en una reunión social, tomando licor o bailando, no importaba si estaba en un paseo, siempre permanecía una sensación de soledad. Y creo que la humanidad sin Dios siempre la siente. Lo que pasa es que no la quieren confesar, porque de las primeras cosas que yo sentí al llegar a los pies del Señor fue que desapareció por completo esa sensación de soledad. Aunque yo no veía a Dios, sabía que Él había llegado a tocar mi vida
y que aún en los momentos en los que parecía que Dios estaba como lejos, nunca más volvía a sentir soledad, porque sabía que tenía que creer por fe, no por lo que sentía. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para no andar desnudo y en vergüenza. Esta palabra lo dice todo. Dios quiere que lo conozcamos, pero no de cualquier manera. Esto es lo que no entiende el incrédulo, que Dios quiere hacerse cercano a nosotros y para eso estableció la salvación. Yo les cuento que estos temas de Apocalipsis han sacudido un poco las redes sociales y han empezado a llegar una serie de comentarios, especialmente sobre estos últimos audios, a YouTube. Y hay gente que definitivamente uno no sabe cómo es que está caminando sobre sus dos pies. Hay otros que creen profundamente lo que dice la palabra. Pero lo importante de eso que estoy diciendo es que el mensaje no es Apocalipsis en sí misma. El mensaje no es una enseñanza teológica. El mensaje es entender que Dios busca que nuestra relación con Él esté mejor cada día. Por eso, si tú respondes mal con Dios, estás simplemente a la distancia de una oración. Señor, yo quiero estar bien contigo, acércame. Si estás regular con Él, le pides perdón al Señor. Padre, aparta las cosas que me distraen de ti. Y si estás bien, dices tú, crees que estás bien, le dices, Señor, sé que mañana puedo estar mejor, no me dejes estancado. Eso no lo entiende el incrédulo. El incrédulo piensa que es una serie de conceptos, una serie de principios, otra religión más. No, hermanos, esto no es una religión. Este es un Dios que no solo quiere hacerse cercano a nosotros, sino que quiere hacerse real, más aún, a través de la meditación de su palabra y de la comunión. Y si quieres llamar a eso maduración o madurez, perfecto, esa es la santidad. Meditar la palabra y hablar con Dios continuamente, para que Él nos muestre cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Y esas cosas grandes y ocultas son tan sencillas como que Él dice, te quiero más cerca de mí, ven más, acércate más, que yo me quiero acercar a ti. Quiere darnos una vida espiritual extraordinaria, no ordinaria, no una vida religiosa, ni siquiera una vida espiritual mediocre, de teólogos, de pastores o de ministros o de ovejas comunes y corrientes. Extraordinario. No te estoy diciendo que entonces famoso y reconocido mundialmente, no, te estoy diciendo que allá en el anonimato de tu hogar, de tu habitación, en medio de tu trabajo y tus problemas, tu vida espiritual tocada por Dios, iluminada por Él, sea una vida llena de calor del cielo, una vida cálida, una vida cercana, donde tú dices, Señor, todavía me queda algún tiempo en este mundo, pero estoy con tu presencia. Mejor todavía si me acerco a la otra vida, Señor, porque me voy a gozar pleno en ti, pero donde quiera que esté, es por tu voluntad. Gracias, Señor, y gracias por estar conmigo. Gracias por ser mi Dios y por haberme llamado. Como los incrédulos no quieren creer esto, ni siquiera se les pasa por la imaginación ni por la cabeza que esto pueda ser así, que haya un Dios real. Entonces se presenta Apocalipsis para los incrédulos. Versículo 16, y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. El nombre de Armagedón se ha hecho famoso a partir de películas de Hollywood, a partir de libros. Ya todo el mundo sabe que es una guerra final, donde el mundo va a ser totalmente destruido o parcialmente, pero algo grande va a pasar con el mundo, va a cambiar. El Armagedón no tiene una exactitud
gramatical para poder decir corresponde a tal sitio, pero el más aproximado es el análisis de las dos raíces que componen ese nombre. En hebreo, Ar quiere decir monte o colina, y Magedón tiene la misma raíz de Megiddo. Ese sí es un sitio geográfico, pero el problema es que Megiddo básicamente es una llanura. Entonces, todo hace indicar que en una colina de esa llanura, que es la región de Esdraelón, se va a realizar una batalla, la más grande hasta el momento de toda la historia, la batalla de Armagedón. Se trata de un conflicto material decisivo, pero sobre todo espiritual, que va a implicar la derrota definitiva del enemigo por la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso. Espíritus demoníacos controlados por Satanás, el anticristo y el falso profeta realizan entonces milagros engañosos, manipulan a los gobernantes del mundo, hacen que se organicen en un gran ejército e invadan la nación de Israel. Llega el momento de la batalla y allí se congrega entonces el número de soldados más grande que ha existido en la historia, también la derrota más grande que va a provocar, en este caso, no una fuerza material, sino el poder espiritual de nuestro Dios. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: está hecho. Por el aire, porque el juicio es universal, esto es para toda la tierra. Aquí no se va a escapar nadie, de norte a sur y de oriente a occidente. Y el ángel dice: hecho está, o la voz del santuario. Quiere decir que el juicio con esta séptima copa se ha consumado. Lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, hasta el 19, o sea, el 17, 18 y 19, principio, es el cumplimiento de estas copas en el mundo. Versículo 18, aquí está también el cumplimiento de la séptima copa en principio. Entonces, se produjeron relámpagos, estruendos y truenos, muy seguramente a nivel mundial. Pueden imaginarse ese espectáculo. De pronto, uno en su casa, mirando por la ventana, el cielo completamente negro, relámpagos por todas partes, ruidos terribles como estruendos, truenos, y de pronto un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto, dice la palabra en el versículo 18, como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. En este punto estamos en el momento más caótico del planeta Tierra. ¿Quién es el responsable de esto? Isaías 14, 16 y 17 dice lo siguiente, refiriéndose a Lucifer: los que te vean te contemplarán, reflexionando ante ti, diciendo: ¿es este aquel ser que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió al mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel? Llegamos a ese punto máximo de caos, de destrucción, de anarquía, de contaminación. Esa es una de las razones por las que hay un juicio a las naciones y por la que va a haber también un juicio a todos los siervos de Satanás y a la serpiente antigua. Ese reino de caos está en contraste con el reino de armonía que está en Isaías capítulo 11, versículos 9 y 10. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones buscarán
a aquel que es la raíz de Isaí, o sea, al Hijo de Dios reinando en Israel, y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Vean, estamos empezando a contemplar el máximo caos, que es el anticipo de la máxima armonía, del máximo orden, el reino del milenio. El Señor viene a ordenar todo lo que Satanás había destruido y desordenado, todo lo que había robado y matado. Es así como debemos ver este libro de Apocalipsis y de paso entonces entender que el Señor nos está fortaleciendo con él, nos está levantando con esta visión, nos está dando una ampliación del horizonte espiritual, diciéndonos, si esto es lo que va a ocurrir, entonces, finalmente, ¿dónde estoy yo en tu corazón? ¿En qué equipo estás caminando? Y aunque estés en mi equipo, ¿en qué calidad de caminar estás? ¿Estás caminando conmigo? ¿Junto a mí? ¿O tienes todavía algunas cosas de religión? Versículo 19. La gran ciudad se dividió en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Versículo 20. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. Aquí se está refiriendo a las secuelas, consecuencias del terremoto gigantesco. Esto que vemos ahora, que un terremoto aquí, que otro allá, que de intensidad 6.5, 7, 7.5, el más fuerte ha sido intensidad 8, casi 9, pero este terremoto, que logre producir esto, que haga desaparecer todas las islas y que las montañas fueran aplanadas, tiene que ser de una intensidad ni siquiera imaginada. Las naciones, sus ciudades, caen. El juicio pone a temblar toda la tierra. Debería lograr esta última copa hacer que los pobladores levanten sus ojos a Dios y pidan perdón para arrepentirse. Pero el corazón se endurece cada vez más cuando alguien no quiere obedecer a Dios. Y por eso llegamos al versículo 21, el último de este capítulo. Del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de 34 kilos de peso. Un talento, dice la Reina Valera. Para otros incluso el talento puede llegar hasta los 50 kilos de peso. Pues dejémoslo en 34. Es más, pongámosle 30 kilos. ¿Quién creen ustedes que le quede fácil levantar 30 kilos con sus brazos? Casi nadie. Un bulto de comida, un bulto, puede pesar hasta 25 kilos. Y solamente personas fornidas y con harto ejercicio, harta práctica, se lo logran echar al hombro. Pero no cualquiera puede hacerlo. Esto es más pesado que un bulto de comida, de ese concentrado para pollos, para perros. 34 kilos. ¿Se imaginan cuando una bola de estas caiga sobre algo? En primer lugar, cae sobre un hombre y lo mata de una. Sobre un vehículo lo despedaza. Sobre el techo de una casa deja el hueco tremendo. Entonces va a producir una destrucción impresionante. Y ya tenemos que recordar todo lo que ha pasado en estas 7 copas, anteriormente en las 7 trompetas y anterior a eso en los 7 sellos. Y sin embargo, miren cómo termina este capítulo. Los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. A veces tratamos de compartirles el Evangelio a ciertas personas y no reciben, y no reciben, y no reciben. Hermano, no importa, compártele. Si no te recibe, sacude tus sandalias, que la paz que venía para ese hermano se te volverá a ti.
pero hazlo. Pero cuando vemos que algunos de estos que parecían incrédulos reciben y se convierten al Señor, viene gran gozo del cielo hasta el corazón del siervo, porque uno más fue rescatado de todas estas plagas tan fuertes y tan dolorosas. Hermano, una vez más, ¿cómo está tu relación con Dios? Habla con Él. Es hora de conectar tu corazón al de Él. Amén y amén.